Estamos en el apasionante viaje, largo viaje por el desierto en la historia de Números. Estamos en el parte 2 de hace 2 semanas de la rebelión de Coré y vamos a hablar del final y del capítulo 17 de la vara de Aarón. Egipto tiene un pueblo de esclavos. Dios oye su clamor y intenta una aproximación diplomática con Faraón. Esto fracasa y se produce la mayor fuga de la historia. ¿Os gustan las películas de fuga, de evasión, de escaparse de cárceles, de escaparse? Pues esta es la mayor que tiene la historia. Incluyó actos de sabotaje, una huida de noche, persecución del ejército y la increíble fuga a través de un mar seco. Pero tardan 40 años en llegar a la tierra que les fue prometida después de esta impresionante evasión. Y el libro de Números nos está explicando por qué el pueblo de la promesa no alcanzó la promesa y tuvo que vagar por el desierto durante 40 años. Es como si en Prison Break, si la habéis visto, huyen de la cárcel y en vez de ir al Caribe están 40 años dando vueltas por los suburbios. No tenía sentido. Pero hemos estado viendo diferentes razones por qué esto pasa. ¿Por qué este pueblo no alcanzó inmediatamente lo que Dios tenía para ellos? Y en cierta forma lo que nos está revelando es por qué la humanidad, por mucho que lo intente, da vueltas y vueltas y no llega a Dios. ¿Por qué por muchas normas que intente seguir, por mucha bondad, por mucho desarrollo, nunca puede llegar a Dios? Y observamos que la respuesta era que tú podías sacar a un pueblo de la esclavitud, pero no necesariamente forzar la esclavitud fuera del corazón del pueblo. Así que el pueblo se rebela continuamente contra el Dios que los había liberado. Esta es una respuesta mayor a la pregunta de por qué Dios no lleva simplemente todo el mundo al cielo y ya está. ¿No es el Creador que los crea a todos? Y vimos la respuesta hace 2 semanas. Dios podía llevarnos a todos al cielo, pero no significa que no fuésemos a traer el infierno dentro de nosotros. Dios no lleva al cielo a aquellos en los que el cielo no ha entrado en su vida. Esta generación era físicamente libre, pero espiritualmente nunca se dejó liberar. Así que rebelión tras rebelión. Primero diferentes rebeliones del pueblo, después de la familia directa a Moisés, después de un familiar como Coré y sus familiares. Van retando a Dios y lo van empujando y van rebelándose contra el Dios que le daba vida a todo espíritu. Así que explicamos que cuando tú te rebelas contra el ser que te está sosteniendo, que te está dando vida, cuando tiras de la máquina que te está manteniendo vivo, llega un punto en el que Dios te deja ser. Y si no quieres estar con Él, pues no estarás con Él. Así que Coré es una historia de oportunidades. Una tras otra, buscando Dios el arrepentimiento de aquellos rebeldes para que se rindan y comiencen a dejar de luchar contra Dios y empezar a luchar con el lado ganador. En vez de enfrentarse a su propio libertador, dejar que Dios los liberara del todo. De los que se rebelaron, vimos a On que se arrepiente y se desmarca. Vimos a los hijos de Coré como Asaf, que se dan cuenta y huyen de su familia y se convierten en una gran parte de los levitas, se convierten en salmistas, en cantores reconocidos. Pero ¿por qué no se arrepiente Coré y los 250? Si hay alguna duda de que Coré se hundió en la tierra no por casualidad, siempre ha habido hundimientos de tierra. Moisés le había retado a los 250 cabecillas con el incensario y entonces ese fuego, por si hay alguna duda de que lo de Coré es mano de Dios, arrasa por todos aquellos rebeldes, por esos 250 y son consumidos por el fuego divino. El texto lo deja claro, versículo 38. Dios acabó contra aquellos que pecaron contra sus propias almas.
En realidad el pecado no le estaba haciendo daño a Dios. En realidad no le estaba afectando a Él, les estaba afectando a ellos mismos. Y aprendemos algo muy rápidamente. Ir contra tu Creador y Libertador es como darte cabezazos contra la pared. Puede que hasta te desahogues un poco, o puedes que hasta te sientas en control, pero llega un punto en que te rompes la cabeza y la pared sigue ahí. Llega un punto delante de Dios en el que tenemos que reconocer que si vamos en contra del que da la vida, perderemos la vida. ¿Por qué le es tan difícil a Coré y a aquellos pedir perdón, arrepentirse y cambiar de posición? En cierta forma me veo yo ahí. ¿A quién le cuesta pedir perdón? A mí me cuesta muchísimo. Tener que decir que no tengo la razón es en contra de mi naturaleza. El psicólogo Tyler Okimoto investiga la dinámica humana de disculpa y pedir perdón y estudia por qué nos cuesta tanto pedir perdón. Entre varias razones, da 2 razones por qué los humanos tendemos a no pedir perdón. Primero, disculparnos después de hacer algo malo, no disculparnos después de hacer algo malo, nos da físicamente un chute de adrenalina temporal que nos hace sentirnos empoderados y en control de la situación. Piénsalo. Te equivocas, pero tú te mantienes en tus 13 y no hay forma, y tú te crees que sigues, en el fondo sabes que estás equivocado, pero tú, y eso por lo visto te da cierta chute hormonal en el que tú te sientes empoderado y en control de la situación y no quieres perder el control. Y la 2, que es bastante curiosa, nos cuesta disculparnos porque nos cuesta reconocer que no somos las buenas personas que creemos ser. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos más elevada de lo que realmente somos. Y nos cuesta muchísimo admitir, si decimos lo siento, estamos reconociendo que no somos aquellas personas que creemos ser. Pero llega un momento en que tenemos que cambiar la adicción personal a sentirnos en control. Es adictivo. Y la ilusión irreal de que somos bondadosos. Y debemos rendirnos y pedir perdón a Dios por una vida que no le da la gloria a Él y la gloria al humano que deberíamos ser. Hay un momento delante de Dios en que si quieres ser inteligente, tienes que admitir cuál es tu posición delante de un Dios santo, porque si no al final te vas a hacer daño a ti mismo. Y el Señor hace algo realmente difícil de entender. Si seguimos leyendo el texto, le pide a Eleazar, el hijo de Aarón. Aarón está de sumo sacerdote, no se puede mezclar con cosas muertas, personas. Entonces va el hijo. Y el texto es bastante gráfico en el hebreo. Dice que tiene que como rebuscar entre la ceniza los incensarios de oro. Incensarios eran una especie como de caso o algo así, donde quemabas incienso y se lo ofrecías al Señor en ofrenda. Dice que tiene que rebuscar entre la ceniza y hace algo realmente sorprendente. Le dice que funda estos incensarios de oro, versículo 34, lo podéis seguir, y haga placas batidas para cubrir el altar. Ya tiene un recubrimiento y pide que añada otro recubrimiento al altar de Dios como recordatorio de que solo Aarón y sus sacerdotes podían ofrecer sacrificio. Es decir, lo que ofrecen los rebeldes es utilizado en el altar de Dios. ¿Tiene esto algún sentido? ¿No pensarías que todo lo que haces en contra de Dios no sirve para nada? Todo lo que va en contra de Dios tendría que ser aniquilado o quitado. ¿Qué hace eso viniendo a ser parte del mismo altar de Dios? Lo que ofrecen unos rebeldes, aunque sean unos rebeldes empedernidos, al ser ofrecido a Dios, se convierte en parte del altar de Dios. Lo primero que me vino a mí en la cabeza personalmente, de mi propia vida, cuando leí este texto, esto es lo primero que me vino. Recibí la llamada al pastorado
a los 18 años en una predicación de un pastor que después sus hijos me comentaron que se había metido en perversión sexual, engaño, y yo inmediatamente dudé de mi propio llamado. Al haberlo recibido con alguien que se demostró que era rebelde, que no era el instrumento de Dios santo que yo pensaba, mi reacción inicial fue dudar de mi llamamiento. Hasta que orando y pensando me di cuenta que Dios usa herramientas quebradas de las que salga algo glorioso, incluyéndome a mí. Y esto me trae confort, porque me recuerda que se puede llevar el mensaje puro del Evangelio a pesar de la impureza del portador. Esto nos revela que lo que hacemos en Dios, a pesar de nosotros mismos, puede ser un servicio a Dios y servir de advertencia al mundo. Que Dios puede transformar una mala acción contra Él, contra la iglesia, contra sus hijos, en algo santo, glorioso y útil para su obra. Y lo hizo allí, lo ha estado haciendo durante toda la historia y lo hará en el futuro. Pero sobre todo, lo que mejor podemos aprender aquí es que el instrumento por lo que murieron unos rebeldes fue utilizado después por Aarón, el preciso instrumento para salvar al resto del pueblo de su rebeldía. Y en cierta forma esto nos lleva directamente a la cruz, ¿verdad? Un instrumento que se utilizó para muerte, a través de Dios trajo vida al mundo. Dios utiliza todo para su gloria y utilizó un instrumento de muerte para traer vida al mundo. Gloria a Dios. Amén. Y la congregación empieza a murmurar. No tiene bastante con lo que ha pasado, con lo que ha visto, con que Coré y aquellos de su familia que no quisieron huir se hundieron en la tierra, con la calcinación de 250. Se vuelve contra Moisés y Aarón y empieza a murmurar. Ya la palabra aparece 10 veces hasta este capítulo. Nos está diciendo algo muy simple. No murmuréis, ¿no? ¿Qué podemos aprender? Siempre estamos buscando enseñanzas que ellos aprendieron para aplicarlas para nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esto? A no murmurar. No lo podemos evitar más. En cierta forma, debéis tener cuidado en no murmurar contra mí, porque soy el elegido del Señor para pastorear esta iglesia. Esto me ha encantado. Esta parte la estaba evitando todas estas semanas de murmuración, pero claro, esto depende de si creéis que soy la persona elegida por Dios para pastorear su iglesia. Esto depende, y obviamente ni soy Moisés ni soy Aarón. Pero Pablo lo utiliza en esta forma en 1 Corintios 10:10, precisamente hablándole a la iglesia acerca de no murmurar contra su liderazgo. Dice versículo 10, bueno, contra el liderazgo de la iglesia en general. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Comentando precisamente en este texto. Hay una apelación neotestamentaria que podemos aplicar nosotros mismos para no murmurar contra la iglesia, su liderazgo. Pero creo que esta no es la aplicación más importante que podemos sacar de aquí. Lo que más me gustaría es enfatizar cuando murmuramos directamente contra Dios. Cuando nuestro murmurar, nuestra queja, nuestro quejido, nuestro hastío, cuando las cosas nos van mal, cuando lo hacemos contra Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Esto de murmurar es una especie de desprecio, hastío, se podría llamar hasta asco por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si estás en un momento dulce de tu vida, no sabes de lo que estoy hablando. Pero si estás en un momento muy difícil, a veces miramos arriba y decimos, Señor, es que parece que no tienes ni idea.
Y eso significa que no conocemos el carácter de Dios. Y no creemos en realidad que lo que Dios permite o hace en nuestras vidas siempre será transformado para algo bueno. Se transformará en placas de oro refinadas en nuestras vidas para su gloria y para hacer advertencia al mundo. Si murmuramos contra Dios, no tenemos ni idea de quién es Dios. Murmurar contra Dios es un camino que nos aleja de Dios, nos aleja del dador de la vida y nos acerca simplemente a la muerte. Y el pueblo, en vez de arrepentirse, tú dirías, después de todo lo que ha visto, ir a las predicaciones anteriores para ver todo el hilo de lo que está pasando, acusa a Moisés y a Aarón de estarlos matando. Esto no tiene sentido ninguno. ¿Cómo empiezan a culpar a Aarón y a Moisés de lo que Dios ha estado haciendo? Obviamente, lees el texto y dices, esto es obra de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que el pecado te ciega y no te deja ver la realidad. El pecado hace que siempre eches la culpa a otro de lo que tú has hecho. El pecado me hace a mí siempre poner en la sociedad o en mi educación o en mi familia o con los que trabajo o siempre la culpa es de otro. Adán, ¿qué hizo? La culpa fue de Eva. ¿Y Eva qué dijo? La culpa fue de la serpiente. ¿Y la serpiente qué dijo? No sabemos qué dijo, pero se quedó sin patas. Así que el pecado ¿qué hace? Hacer siempre que ignoremos lo que tenemos dentro, no lo reconozcamos y buscamos la culpa fuera de nosotros. ¿Cuándo vamos a asumir nuestras culpas? Delante de Dios, ¿cuándo vamos a decir, soy pecador? Estoy podrido por dentro. Tengo algo que por mucho que quiera mejorar, siempre vuelve a salir. ¿Cómo pueden pensar que es Moisés y Aarón el que está haciendo eso en vez de Dios? Seguían siendo un pueblo pagano. Y en el paganismo, ¿qué hacían los sacerdotes de Egipto? Varas en serpientes, agua en sangre. Ellos utilizaban a los dioses para conseguir algo para ellos, para conseguir favor de ellos. Sus sacrificios eran para manipular a los dioses en su favor. Y no se dan cuenta que en esta ocasión es Dios que está manipulándolo todo a favor suyo. En su cabeza, Moisés y Aarón eran los que estaban haciendo las magias para ir haciendo todas estas cosas y no se daban cuenta que era Dios que estaba utilizando a Moisés y a Aarón para hacer todo a favor de ellos. Toda religión, hasta ese momento, era una forma de dominar a los dioses en tu favor, hasta que llega Dios y domina el mundo a favor de ellos. Y nos pasa todo. El pecado nos hace acercarnos a Dios para sacar algo de Él. La mayoría empezamos a buscar a Dios para sacar algo de Él. Es una forma de mejorar nuestra vida, de conseguir una mejor situación, de sentirme bien, de calmar mi culpa, de calmar mi ansiedad. Siempre nos acercamos a Dios buscando algo. ¿Cuántas veces hemos oído en la iglesia, ¿para qué ser cristiano si no contestan mis oraciones? Es una forma de decir, ¿para qué sacrificar mi tiempo los domingos por la mañana, mi servicio, mi dinero, mis oraciones, mis buenas acciones, si al final Dios no hace lo que yo le digo que haga en mi vida? El paganismo cristiano está muy patente entre nosotros y está en tu corazón y está en el mío. En el fondo, yo quiero dominar a Dios y que haga lo que yo quiero. Y tú quieres exactamente lo mismo. Y si te acercas a Dios muchas veces es para conseguir algo de Él. Y cuando no lo consigues, culpas a Dios y dices, Dios no sirve para absolutamente nada. Si estás aquí a ver lo que Dios te ofrece, es que tú no te has ofrecido a Dios. Y ese es el orden. Venimos ante Dios y lo único que podemos hacer es ofrecernos a Él y decir, soy pecador, soy culpable, cámbiame, acepto
tu señorío a mi vida, acepto tu voluntad en mi vida. Mientras que te acerques a Él para sacar algo de Él, no estás invitando a Dios en tu vida. Mientras que te acerques a Él para sacar algo de Él, estarás sacando a Dios de tu vida. La actitud del pueblo no cambia. Seguimos leyendo. 1 de cada 40, proporción 1 en 40. Muy simbólico en la Biblia. 14.700 caen fulminados por la gloria del Señor, que sus cuerpos no pueden soportar y sus espíritus menos. Moisés y Aarón caen a tierra otra vez. Dije un chistecillo hace 2 semanas de que reconoceríamos a Moisés y a Aarón porque eran los más chatos, porque siempre están cayendo a tierra. Algunos se empezaron a reír 30 segundos después, así que me he atrevido a explicarlo esta vez. Pero esta vez no intercede Moisés. Las otras veces dice, Señor, que van a creer que tú no has tenido el poder de meterlos. Señor, que no crean que esta vez ya se quedó sin excusa. Ya Moisés no tiene más argumentos de excusa. Así que sin argumentos lo que hace es pedirle a Aarón que corra, coja el incensario, coja fuego del altar. El fuego del altar era lo que quedaba del sacrificio de una víctima inocente. Lo pone en el incensario, corre y hace que el olor de esa víctima inocente, dice que expíe. Eso significa borrar, cancelar, quitar, que quite la culpa del pueblo. Que el olor de una víctima inocente quite el olor de esos 250 rebeldes. Me quemé una verruga hace 20 años, allá no se queman, pero olía a cerdo quemado. El olor de la rebeldía era cubierto por el olor fragante de una víctima inocente ofrecida delante de Dios. Aarón, se presenta delante del pueblo entre los muertos y los vivos y cesa la mortandad. Qué curioso, ¿verdad? Al que lo querían matar hace nada, lo salva. Al que acusaron de que les estaba matando, es el que les conserva la vida. Al que dudaban si era elegido de Dios, es el elegido de Dios para salvarlo. El instrumento por el que fueron muertos estos 250 se convierte en el instrumento que les salva la vida. El olor a chamusquina de los 250 es cubierto por el olor del altar y salva a la nación. ¿Qué estamos viendo aquí? Vuestra mente os lleva directamente, ¿no? A 1000 y pocos años después, a la cruz de Cristo. El que no reconocieron como elegido, como ungido, era la elección divina para salvar a todos los pueblos de la tierra. Al que quisieron matar y consiguieron matar, les dio vida a través de su muerte y salvación a todas las naciones. El instrumento por el que muchos morían fue el instrumento que Dios utilizó para salvarnos a todos. Al que querían matar y mataron, se convirtió en el olor fragante, el sustituto inocente que puso delante de los muertos para que esta vez los muertos vivieran. Para que tú y yo, si confiamos en Él, tengamos vida. Efesios 5:2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué fue el sacrificio de Cristo olor fragante a Dios? El sacrificio de Cristo en la cruz fue la obediencia personificada, la entrega total vivida. Fue el que murió por sus asesinos. Un sacrificio en el que no abrió su boca pudiendo aniquilar el planeta. La pura inocencia torturada. El amigo de amigos traicionado. El león que se dejó despellejar a latigazos como cordero. El profeta ignorado. El sanador hecho llaga. El resucitador asesinado. El que daba dignidad al pobre, a la viuda y al necesitado, desnudado. El Dios todopoderoso de los cielos hecho hombre, pero deshumanizado con una muerte de esclavo. Tal sacrificio por puro amor, fue un olor fragante a Dios.
Tal sacrificio por puro amor a una raza deshumanizada y rebelde. Era de tal calibre que expió toda la maldad de la humanidad que ha hecho y que haremos. Y este momento fugaz de la historia humana será cubierto totalmente por el olor fragante de Cristo. Tanto amor cubría para siempre y sin vuelta atrás todo el mal mundial y subía al cielo como una pantalla protectora en los ojos de Dios, por el que ya no veía más rebeldía del mundo, sino el olor impregnante y embriagador del amor espeso e infinito de Cristo, que rompía el velo entre Dios y los hombres e impregnaba al hombre del sacrificio de Cristo frente a Dios. Cristo, el sacrificio, su amor, nos cubrió, nos impregnó, para que nuestra peste a rebeldía no llegase a la nariz de Dios. Y desde entonces Dios nos huele a través de su Hijo. Y es un olor fragante. Y todo aquel que cree en Él y se ofrece su vida para siempre, es un olor fragante y apto para Dios por la eternidad. Gloria a Dios. Aarón se puso delante de los muertos y dio vida a los vivos. Pero Jesús se puso delante de una humanidad muerta y le dio vida eterna. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 17. Es hora de quitar las dudas para siempre. Solo puede haber un sumo sacerdote y su familia, Aarón y sus hijos. ¿Por qué Dios se empeña tanto en esta exclusividad? Al final eran toda nación santa. ¿Por qué no podían todos entrar en el lugar santísimo? Si tú no fueras levita, ¿no querrías estar allí dentro también? ¿Por qué no acercarse todos? Todos sabemos la respuesta. En la iglesia, ¿cuál es la respuesta correcta siempre? Jesucristo, ¿verdad? Siempre, Jesucristo. ¿Por qué tanta exclusividad? Porque solo podía haber un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo habría uno apto para interceder una vez por todas y para siempre por la humanidad y expiar, es decir, cancelar, borrar la maldad del mundo, morir en el intento y resucitar. Ha habido muchos con complejos mesiánicos, de especiales, ungidos, elegidos, Mahoma, Buda, Joseph Smith, Marx, Freud, Elon Musk. Y habrá muchos, todos han muerto y todos morirán. Pero solo uno resucitó. Y ese es Cristo, el ungido, el verdadero. Así que les pide que cojan 12 varas por cada tribu. Vara y tribu es la misma palabra. Así que Dios pide que cojan 12 tribus, 12 varas. Y empieza a jugar con las palabras para definir exactamente, una vez y por todas, quién era el sacerdote. Tienen que poner su nombre, como los trucos de carta que pones el nombre en la carta para que se vea que es esto, pero aquí, esta vez, ya no hay trucos. Las pondrán delante de Dios, del tabernáculo. La vara era la muestra de mando. Se cree que era reconocible, familia por familia, que pasaba de padre a hijo. Padre muerto a hijo vivo que moriría, a su hijo que moriría. Y lo que les dice es que la vara que florezca será la elección de Dios. Florecer es la misma palabra exacta y se utiliza únicamente para florecer o para la flor que llevaba el sacerdote en la diadema, flor o lámina, la misma palabra. Éxodo 39:30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa, la flor, ¿vale? Y escribieron en ella, grabado en el sello, Santidad Señor. La vara que lamine o que florezca será el sacerdote que lleva la flor o la lámina. Así que al día siguiente, Números 17:8, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Qué está pasando aquí? Está muy clara. Un palo muerto desde hace muchas generaciones resucita. Un palo muerto se hace un árbol. La vara de Aarón lamina o florece, vuelve a la vida
Y no solo eso, sino que echa almendras. Almendras es el primer fruto después del invierno, la vida después de la muerte. Es un ejemplo o es, le estaba diciendo Dios, esto ha resucitado, esto ha vuelto a la vida. Y las almendras estaban también en el candelabro del tabernáculo, alumbrando al altar. Y almendra es la misma palabra, árbol de almendra, que vigilante. Es decir, el que tiene el almendro es el que vigila por vuestras vidas. El sacerdote es el que vigila por vuestras vidas y ese es Aarón. Con el juego de palabras Dios lo deja muy claro. Mi pregunta aquí es, ¿cómo iba a acallar un árbol, una multitud que se ha rebelado tantas veces contra Dios? ¿Cómo van a tener este milagro como respuesta final? ¿A ti qué te convencería más? ¿Que te hundas en un hoyo, que te mueras por plaga o un árbol? ¿Qué te convencería más? ¿Qué milagro te convencería más? A mí, que mi vida esté en peligro, me convence más. ¿Por qué Dios toma como prueba definitiva la resucitación de un árbol? ¿Cómo demontres va a aplacar a la multitud un árbol milagro? La respuesta la vemos en el versículo 13, 17:13 al final. Hasta que el pueblo no está convencido de que no puede manipular a Dios, sino que delante de un Dios santo, si quieren hacer lo que quieren, van a morir, no apreciarán la belleza del árbol de vida. Tú como persona, hasta que no te des cuenta que por ti mismo en tus pecados, delante de Dios, de un Dios santo, vas a morir, no apreciarás el árbol que trajo vida, no apreciarás la cruz de Cristo. Hasta que no te das cuenta que estás muerto en tus delitos y pecados, no apreciarás la belleza del árbol que colgó a Cristo, en el cual murió, pero al tercer día resucitó. Y Cristo es el primogénito, la almendra, el primer fruto resucitado de Dios, para que todos un día resucitaremos con Él. Primera de Pedro 3, 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Para qué? Por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. He hecho muchísimos funerales. En 15 años de pastorado he hecho unos cuantos. ¿Sabes cuál es el mayor consuelo de todos? Que un día resucitaremos con Él. No que puedes buscar a tu familiar que ha partido en tu corazón y acordarte de él. Ese consuelo es una porquería, sinceramente. Si somos honestos, eso no sirve para nada. El mayor consuelo es saber que un día disfrutaremos resucitados juntos del cielo y de la tierra, del nuevo cielo y de la nueva tierra, y lo haremos en Cristo, porque Cristo lo hizo primero y lo va a hacer con todos nosotros. Concluyo. Para mí ha sido esto que voy a contar algo revelador. Me invento palabras, entre que no pronuncio bien y que me invento palabras. Está el arca del pacto, ¿vale? Éxodo 25, 17 al 22. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 2 codos y medio. Harás también 2 querubines. Vamos, os lo resumo. Una caja con unos palos, una tapa, se llama propiciatorio, ¿vale? Donde ahí se ponía la sangre una vez al año y los 2 querubines. Y mire lo que dice, versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, encima, la tapa. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué es lo que puso dentro del arca? ¿Os acordáis?
maná, las tablas de la ley, la segunda, y la vara de Aarón. En este capítulo nos explica que puso también, cortaría la vara y pondría un trozo de la vara de Aarón, ¿vale? Testimonio que yo daré dentro de la caja, ¿vale? Versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de ¿dónde? ¿Dentro de la caja o sobre la caja? Sobre la caja. Siempre lo importante de una caja es lo que lleva dentro, ¿no? Normalmente. ¿Vale? Indiana Jones buscaría el arca y lo que iba dentro. Pero aquí Dios no se reúne, no les habla quitando la tapa. Yo creo, si haces una caja, lo suyo es cuando hablas, quitas la tapa y nos habla de Dios desde dentro de la tapa o sobre la caja que has quitado la tapa. No. Sobre el arca del testimonio, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre, y otra vez sobre, y otro versículo sobre y sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Por qué Dios se presenta, les habla, se hace palpable, se hace presente de una forma especial sobre y no dentro de la caja? Las tres cosas que habían dentro de la caja. Las tablas de la ley, ¿cuáles eran? ¿Las primeras o las segundas? Segunda, ¿por qué? La primera se rompió porque se habían rebelado, habían montado una orgía, Vale, nos habla de su rebelión. ¿El maná qué pasó cuando les dio maná? ¿Quisieron el maná? No, querían un asadero. Querían carne, se rebelaron contra Dios. ¿Y la vara de Aarón por qué está ahí? Porque el pueblo entero se rebeló contra Dios. Dios Santo no se puede encontrar con nosotros en nuestras rebeliones, sino sobre la tapa, sobre la cubierta, con su sangre de perdón y justicia y llena de gloria para que nosotros nos podamos encontrar con Él. Tú eliges, ¿te encuentras con Dios con tus rebeliones o te encuentras con Dios a través de su sangre y de su perdón? ¿Dónde quieres que Dios te encuentre? Oremos. Señor, gracias porque tu sangre cubre todas nuestras rebeliones. Gracias, Señor, porque tú guardas nuestras rebeliones para no abrirlas más. Gracias, Señor, porque tú pagaste por cada una de las cosas que nosotros hemos hecho o no hemos hecho en favor a los demás y en favor de tuya. Gracias, Señor, porque tú cubres una vida que no te glorifica a ti el 100% de nuestro tiempo. Gracias, Señor, porque tú cubres con tu sangre toda nuestra vida, Señor. Gracias porque tú te quieres reunir con nosotros encima del propiciatorio, encima de la tapa, cubriendo todo nuestro pecado y toda nuestra rebelión. Señor, si en esta mañana alguien no te conoce, te pido que diga estas palabras conmigo. Señor, perdóname, reconozco mi pecado. Señor, sé que no soy la persona que debería ser. Señor, sé que por mí mismo no puedo quitar la rebeldía que hay en mí. Señor, me quiero encontrar contigo a través de tu sangre y de tu perdón. Señor, entra en mi vida. Señor, ven a residir conmigo. Señor, dame tu espíritu para que transforme el mío. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.